Bueno, vamos a hablar ahora de otro de los tratamientos localizados o locorregionales en el cáncer, que es la radioterapia. Empecemos con un poco de historia. Eh, Esto comienza en el año 1895, el 8 de noviembre, con el descubrimiento de los rayos X a partir de Röntgen. Posteriormente, Henri Becquerel, en el 1896, descubre lo que es la radioactividad natural mediante algunos experimentos con uranio. Y finalmente, Marie Curie, junto con su marido Pierre Curie, descubre los elementos radioactivos, el radio y el polonio, y define las propiedades de la radioactividad, que es un término acuñado por la propia investigadora. Entonces, estos tres hitos, el descubrimiento de los rayos X, el descubrimiento de la radioactividad artificial y el descubrimiento del radio, estas tres etapas ocurrieron entre noviembre del 95 y diciembre del 98, y fue gracias a estos tres avances capitales que se pudo construir la radioterapia en los años siguientes. Este es el logo con el que se representa la radioterapia. ¿Quién fue el primer radioterapeuta? Bueno, casi toda la literatura anglosajona dice que Emile Grube, un médico de Chicago, fue el primero que trató a una paciente, a esta señorita Rosa Lee, el 28 de enero de 1896. La paciente tenía una recaída inoperable de un cáncer de mama izquierda después de una mastectomía, y Grube comenzó ese mismo día sesiones diarias de una hora que se repitieron por 17 días con un resultado satisfactorio durante un tiempo. Pero no todo el mundo acuerda con esto, muchos dicen que es un fabulador y que en realidad no existió esa paciente, y que fue este señor este doctor que se llama Victor Despignes, que era un lyonés de Lyon, que en julio de 1896 trata a un paciente de 52 años con un cáncer gástrico. Él estaba convencido de que la idea del cáncer era una enfermedad parasitaria o microbiana y decide estudiar la acción de los rayos X recientemente descubiertos en este paciente. Sin entender muy bien las cosas, pero administra estos rayos, le di al paciente diariamente 2 sesiones de media hora durante las cuales dirigía sobre el tumor los rayos de una bombilla en forma de pera, que acá la tenemos, la original aparato de radiación, y acá está representado como la fecha que reconocen los europeos como del primer paciente irradiado, del 4 de julio de 1896 por este médico francés. Como en muchas partes de la historia de la medicina, siempre hay estas controversias entre Europa y Estados Unidos. El paciente tuvo una mejoría transitoria y murió de todas maneras pocos días después. Pero este se considera el primer radioterapeuta por mucho. ¿Y qué es la radioterapia? Bien, es un tratamiento basado en el empleo de partículas o rayos ionizantes de alta energía para tratar el cáncer. La radioterapia se basa en el empleo de radiación ionizante y su interacción con las células y la materia viva para producir un efecto biológico en el ADN que produzca finalmente la muerte de esa célula tumoral. La radiación ionizante pega en el átomo y saca de su órbita a el electrón de ese átomo. Entonces las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones que tienen la energía suficiente para ionizar la materia extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Las radiaciones ionizantes pueden provenir de elementos radioactivos que emiten dichas radiaciones en forma espontánea en la naturaleza, como el cobalto que se usó durante muchísimos años, o de generadores artificiales tales como los generadores de rayos X y los más modernos de aceleradores lineales. La evolución, este tratamiento entonces fue utilizado desde 1898, ha evolucionado con los avances científicos en la física, la oncología y la informática, mejorando tanto los equipos como la precisión, la calidad e indicación de los tratamientos. Junto con la cirugía y la quimioterapia es uno de los tres pilares del tratamiento del cáncer, y se estima que más del 50% de los pacientes con cáncer van a recibir un tratamiento de radioterapia para el control tumoral, ya sea como tratamiento primario o como terapia paliativa durante su evolución. Por eso es importante conocerlo. Los efectos biológicos de la radiación ionizante ya lo vimos en la imagen anterior. Esta radiación
cualquier rayo que tenga la energía suficiente para sacar de su órbita al electrón de un átomo, altera la estructura electrónica de la materia y por tanto sus propiedades. En los tejidos vivos, la ionización produce muchos cambios químicos, sobre todo, como vamos a ver acá, básicamente la acción de los rayos, de estos rayos de radiación ionizante puede producir una acción directa al alterar la estructura directamente del ADN, o bien, lo que es más probable o más frecuente, produce una acción indirecta, produce la ionización de una molécula de agua, y esa ionización, estos se llaman radicales libres. Estos radicales libres son los que van a producir definitivamente el daño del ADN. En los rayos gamma, 35% del daño es directo, y como decíamos, la mayor parte, el 65%, se produce por efecto indirecto. Las lesiones de la radiación ionizante pueden inducir en el ADN, son muy diversas: roturas, cambios en las bases, uniones cruzadas, etc. Y en algunos casos las lesiones del ADN se traducen en aberraciones cromosómicas, cuyo recuento puede ser utilizado para estimar la dosis absorbida, es lo que se llama dosimetría biológica, pero que se emplea muy poco. Acá vemos las lesiones complejas que pueden producir la radiación ionizante en el ADN: pérdida de bases, rotura de hebra, de una hebra, de las dos hebras, dímeros de bases, roturas de puentes de hidrógeno, unión cruzada de DNA-proteína, cambio de bases, innumerables cantidades de lesiones que van a llevar al mal función de la célula, que finalmente van a terminar en su muerte. Los efectos biológicos entonces producen el daño en el ADN, tenemos que saber que hay un daño letal que siempre va a llevar a la muerte celular, pero que también hay un daño subletal que también se produce en las células normales, que mediante mecanismos de reparación que están presentes en las células normales, la célula puede en general volver a la normalidad, o bien en algunos casos, cuando esos mecanismos fallan, puede ir al daño letal y a la muerte celular, o bien, como vemos acá, se puede transformar y cambiar su funcionalidad, y esto se llama efecto estocástico. La muerte celular es el efecto determinista, no hay posibilidad de cambio. La dosis absorbida, esto es lo más importante de esto, cómo se mide la irradiación. Se mide por la energía absorbida por la unidad de masa, que se define como joules sobre kilogramo, que se denomina en la actualidad Gray, y se representa con estas siglas, que es GI, se le dice también G. Normalmente lo podemos nominar también como la centésima parte del G, que decimos centigrays. Una dosis de 6000 centigrays es la que se emplea con mucha frecuencia. Efectos deterministas a nivel celular: vimos que puede producir también daños en los tejidos normales, van a producir un determinado número de muertes, la gravedad del efecto aumenta con la dosis de radiación, y existe una dosis umbral para que ocurra este efecto de muerte celular, y ocurren tras exposición a dosis relativamente altas de radiación. Acá vemos que el efecto de la radioterapia va a estar determinada por los tejidos. Hay tejidos que tienen una organización jerárquica y otros que tienen una organización flexible. La organización jerárquica, como vemos acá, hay células madres, células en proliferación y maduración, y células maduras. La radiosensibilidad es mayor cuanto más cantidad de células madres o células en proliferación existan, y cuanto menos células maduras existan. O sea, en los tejidos sanos, que hay células maduras, funciones maduras, hay menos efecto dañino de la radiación. Mayor diferenciación, menor radiosensibilidad. Y la organización flexible, esto puede ser más frecuente en los tejidos, que puede haber células diferenciadas con potencial proliferativo, o sea que hay proliferación y hay diferenciación. El ejemplo acá es el epitelio o el parénquima del riñón o el hígado. Bien, ¿cuál es el efecto entonces de la radioterapia en las células tumorales? Ya dijimos que en cantidades altas destruye las células tumorales y demora su crecimiento. A mayor dosis, mayor eficacia, lo que va a determinar el tiempo de tratamiento. Las células no se destruyen de inmediato, se necesitan días o semanas de tratamiento antes de que comiencen a morirse. Tenemos que esperar el efecto terapéutico hasta casi al final del tratamiento.
y saber que continúan muriéndose esas células durante semanas, incluso meses después de terminar la radioterapia. En general se dice que el efecto máximo del tratamiento lo vamos a ver a los 3 meses de finalizada la radioterapia. El efecto está relacionado con la precisión de la aplicación. Sepamos que la dosis que yo administro va a decaer con el cuadrado de la distancia, por lo cual cuando yo planifico dar radioterapia en un punto, si me corro más de 1 milímetro, eso cambia mucho la dosis que voy a administrar en ese tejido y a su vez voy a dar una dosis mayor a un tejido que no quiero darle. Por eso es muy importante en la radioterapia lo que se llama planificación y dosimetría. Y todos los tejidos tienen distinta tolerancia a la radiación, ¿sí? Hay tejidos que tienen una muy baja tolerancia, como por ejemplo el intestino delgado, que con 1500 o 2000 centigrados ya puede tener un daño crónico y severo, o el hueso, que tiene una tolerancia mucho más alta de la dosis que habitualmente usamos para los tratamientos. Bien, la radioterapia externa o teleterapia, la fuente de radiación está a cierta distancia del paciente y puede ser administrada por rayos gamma, como la bomba de cobalto, rayos X o fotones, electrones, protones o núcleos atómicos. Antiguamente se empleaban los rayos X de corto voltaje, es la primera radioterapia utilizada, era de baja energía y al ser de baja energía no penetraba profundamente en los tejidos, por lo cual solo se irradiaban la piel y tejidos cercanos a la superficie de la piel. Más tarde se incorporó la bomba de cobalto con radiación de rayos gamma que tenían mayor energía y penetraban más profundamente. En los años 70, 80 surgieron los aceleradores lineales, que eran equipos que producían fotones de alta energía. Estos fotones se aceleraban dentro de un campo magnético y que entonces permite dar fotones con alta energía o electrones que en ese caso, al ser partículas más grandes, no penetran en la masa, en los tejidos, y se los utiliza actualmente para radioterapia superficial. Posteriormente, después de la aparición de los aceleradores lineales, se produjeron avances tecnológicos para mejorar la capacidad de la radiación sobre el volumen tumoral y sobre todo para disminuir la radiación en los tejidos vecinos, que era un problema, con el cobalto sobre todo. Finalmente, se desarrolló la radioterapia con protones, que vamos a verla más adelante, no está disponible aún en la Argentina. Y la radioterapia interna o braquiterapia se llama así porque viene de la palabra griego brachis, que significa corto, y es el tratamiento radioterápico que consiste en la colocación de fuentes radioactivas encapsuladas dentro o en la proximidad de un tumor a una distancia muy corta entre el volumen a tratar y la fuente radioactiva. Estas generalmente emiten radiación de corta distancia y permite irradiar solamente el tejido vecino. Se usan frecuentemente o principalmente en tumores ginecológicos, aunque no exclusivamente, junto con la terapia externa. La otra forma de clasificar a la radioterapia es de acuerdo a la secuencia temporal, y entonces podemos hablar de una radioterapia exclusiva cuando es el único tratamiento oncológico que va a recibir el paciente, como por ejemplo en el cáncer de próstata localizado, que puede ser tratado solo con radioterapia. Tratamiento radioterápico adyuvante, todo lo mismo que el término de la quimioterapia, que es un complemento del tratamiento primario de la cirugía generalmente, y que se aplica radioterapia después de la cirugía, por si quedaran células microscópicas. Y el tratamiento neoadyuvante es la radioterapia que se emplea antes del tratamiento quirúrgico para reducir el volumen tumoral. Y los tratamientos concurrentes, concomitantes o sincrónicos es el uso de radioterapia conjuntamente y simultáneamente con generalmente quimioterapia que potencian su eficacia. Finalmente, según la finalidad que usamos la radioterapia, podemos decir radioterapia radical o curativa, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata que hablábamos recién, se da radioterapia al máximo de la tolerancia de los tejidos normales para tratar de eliminar el tumor. Y por supuesto está limitado por el efecto tóxico en los tejidos vecinos. Y la radioterapia paliativa, su finalidad es diferente, trata de aliviar síntomas y por lo tanto las dosis son menores, los tratamientos son más cortos, por lo tanto tienen menores efectos secundarios, pero pueden aliviar síntomas como el dolor o una hemorragia.
La radioterapia tiene efectos sobre las células sanas, como dijimos, aunque las células sanas tienen mecanismos de recuperación presentes, por lo cual se pueden recuperar después del tratamiento. Recordar que hay daño subletal en los tejidos que puede recuperarse cuando existen los mecanismos de reparación de daño intactos, como las células normales, y este es el fundamento también de la interrupción del tratamiento a los fines de semana. Siempre nosotros decimos que los radioterapeutas aprovechan este principio para solo irradiar de lunes a viernes y descansar sábado y domingo, pero en realidad tiene este fundamento de darle tiempo al tejido normal de reparar el daño subletal. A veces no se recupera tan fácilmente y las personas pueden padecer efectos secundarios que no mejoran o que son graves o que duran durante mucho tiempo. También tiene que ver cuando uno administra dosis mayores de las que el tejido afectado pudo tolerar. Los tejidos normales tienen diferente tolerancia a la dosis de radioterapia. Superando esa dosis, entonces se puede producir ese daño permanente. Mientras que las células tumorales son más sensibles a la radiación y tienen menor capacidad de reparar el daño producido, por lo que son destruidas por daño directo e indirecto de su ADN, como vimos al comienzo de la clase. ¿Cómo se protegen a las células sanas? Mediante radiación baja, suficientemente alta para destruir las células cancerosas, pero suficientemente baja para limitar el daño en las células sanas, mediante fraccionamiento. Se utilizan varias sesiones a lo largo de un periodo de tiempo, se pueden usar una o dos veces al día, la de 2 veces al día se llama hipofraccionamiento, se usa bastante poco, generalmente es una sola aplicación diaria, y permite que las células se recuperen mientras que las células cancerosas son destruidas. Y la radiación dirigida, que es la otra forma de cuanto más dirijo hacia el tumor, hacia el volumen que quiero irradiar, menos voy a afectar a las células sanas. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la radioterapia? Van a depender de varios factores que están acá enumerados, del área tratada, del volumen del tejido irradiado, del fraccionamiento que practiqué, de cuál fue la dosis total que di, del tipo de radiación que empleé y de las diferencias individuales que pueden existir en los pacientes. Los efectos colaterales pueden aparecer inmediatamente, pero también pueden aparecer semanas o meses después del tratamiento. Los fundamentales, hay efectos generales como el cansancio, fatiga, que son efectos generales. Algunos pacientes sienten cansancio o astenia durante el tratamiento. Efectos locales como inflamación y enrojecimiento en el sitio de la piel por donde entra la radiación. Sensación de pesadez en la piel, similar a una quemadura solar, que eso se llama radioepitelitis. Y esta es la que se considera como el efecto secundario de la radiación más frecuente, ¿sí? Todo eso lo preguntamos en el examen. La radioepitelitis es la toxicidad más frecuente de la radioterapia, la que se produce sobre la piel. Si ahí irradiamos la boca, acá empiezan a aparecer efectos secundarios asociados al sitio de donde se hace la radioterapia. La serostomía es por la irradiación de las glándulas salivales que dejan de producir saliva. Las caries también pueden ser afectadas y deterioro de las piezas dentarias después de la radioterapia sobre la boca. Diarrea, generalmente cuando se irradia el colon o el intestino. Alteraciones en la diuresis cuando se irradia la vejiga. Esofagitis y dolor a la deglución cuando se irradia el cuello o el esófago. Anorexia generalmente y anorexia en general está asociada a la irradiación del tubo digestivo. Alteraciones del gusto en la radiación de la boca. Náuseas y vómitos es poco frecuente, se ve más en las radiaciones del estómago o páncreas o órganos abdominales. Finalmente, estomatitis o irritación en la mucosa bucal tiene clara relación con la radioterapia sobre la boca, lo mismo que lo que decíamos, la odinofagia que puede aparecer. Bien, veamos cuáles son las técnicas de administración de radioterapia. Básicamente empiezan por esta, que es la que se empleó durante mucho tiempo, la radioterapia 2D, se le decía radioterapia, pero tenía la forma de administrar en un campo antero-posterior, en donde vemos que entra por delante y por atrás el rayo y vemos que la dosis el órgano irradial que está marcado en el centro con color colorado recibe 60 G, pero los tejidos vecinos recibían la misma dosis. Por eso se empezó a emplear los 4 campos
para disminuir la dosis que recibían los tejidos alrededor, 30 G contra 60 G del tumor, pero todo el tejido alrededor recibía esa dosis mayor y en algunos casos dependía de eso la toxicidad. La planificación se hacía bastante rudimentariamente, inicialmente solo con radiografías, donde se permitía ver el volumen irradiar más o menos, pero como se irradiaba en un campo amplio, generalmente entraba todo el tejido a irradiar. O sea, la eficacia era buena, pero irradiamos mucho tejido sano y había muchos efectos. Aquí tenemos la siguiente, la evolución que apareció hacia los años 90, lo que se llamó la radioterapia tridimensional conformada, que cambió esta estructura que está acá arriba de la forma de irradiar a esta que ven acá abajo, en donde el haz de radiación puede entrar por distintos puntos del organismo y permite dividir esa dosis de manera tal que la confluencia de las dosis de distinto origen van a dar mayor dosis de irradiación al volumen que queremos irradiar y menor a los tejidos circundantes. Acá tenemos la comparación del tratamiento estándar, un cuadrado, irradiamos todo, acá estamos irradiando, por ejemplo, esto puede ser la próstata o el cuello de la próstata en este caso, y vemos que dentro del campo entra la vejiga y entra el recto. En el tratamiento tridimensional, al entrar de distintos campos, puedo empezar más, pasó a delimitar un poco más el tejido que voy a irradiar. ¿Qué es lo que se hace en esa radioterapia? Se hace generalmente un estudio de imágenes, se determina el volumen irradiar y se hacen protecciones plomadas en función a ese volumen que quiero irradiar. Cada paciente tiene esto ven que es una bandeja, donde está la protección plomada y digamos toda esta área va a recibir menos radiación que el área central, donde lo mismo acá, donde va a penetrar el haz de radiación sin inconvenientes. Acá tenemos el proceso de radioterapia conformada, esta es la que más se utiliza en la actualidad. Dividen la consulta, el diagnóstico, al radioterapeuta, se procede al posicionamiento y inmovilización. Es muy importante, decíamos, que el paciente esté ubicado siempre en la misma posición para evitar irradiar tejidos que no queremos. Se toman imágenes tridimensionales, generalmente una tomografía. Se delinean los volúmenes dentro de esa tomografía, qué es lo que yo quiero irradiar, cuál es el volumen que quiero irradiar. Planifico la dosis y qué volumen voy a irradiar. Hago una simulación en el equipo sin irradiar con una radiografía simplemente y vemos que lo que yo planifiqué realmente se está haciendo. Y con esa simulación adecuada se pasa al tratamiento. La inmovilización y el posicionamiento es crucial. Si yo no pongo al paciente en la misma posición todos los días de la radioterapia, voy a irradiar tejidos que no quiero y voy a irradiar menos al tejido que quiero. Eso, hoy existen métodos de inmovilización. Usted tiene la camilla de radioterapia acá y vemos, por ejemplo, esta paciente que va a recibir radioterapia en la cabeza en la cabeza, se le pone toda esta mascarilla que hace que ella, cada vez que se acuesta, le ponen esa mascarilla, va a estar siempre en la misma posición. Esto es lo mismo, pero en la pelvis, siempre en la misma posición. Acá hay otra manera de posicionar a un paciente para irradiar la cabeza, y esto es una forma más rudimentaria. Acá esta parte media nos marca el punto medio y nos da una referencia más relativa. Esto es muy superior la inmovilización. Acá vemos la fusión, cómo se hace la fusión de imágenes, puede hacerse por tomografía o por resonancia. Determino el volumen, ahí lo ven con la flecha cuál es el volumen que voy a irradiar, y se hace esta planificación, esta delimitación del volumen, ven ahí, ya sea por tomografía, por resonancia o por un PET, se determina el mismo volumen y cómo vamos protegiendo el tejido. Usted en cada área que circunda el volumen irradiar va a recibir menos dosis que el volumen principal. Fíjense cómo se protege acá la médula espinal, que tiene una baja sensibilidad a la radioterapia y puede producir una mielitis transversa. Entonces, claramente siempre protegemos la médula y los órganos vecinos. Acá tenemos un equipo de radioterapia de un acelerador lineal. Vemos que acá le voy a marcar, acá ustedes tienen esta bandejita que está acá arriba, de acá viene la radiación. Esta bandejita, acá están guardados todas las placas esas con las protecciones plomadas de cada paciente.
Cuando el paciente viene se lo posiciona, ahí tiene la máscara para posicionarlo y se pone acá adentro esa placa de acrílico con la protección plomada que es una marca de ese paciente. Ese paciente va a recibir la radioterapia con esa protección exclusivamente. Y finalmente, acá tenemos la radioterapia convencional inicialmente, la 2D, podíamos hacer algún dibujito en el campo, la 3D ya podíamos delimitar que esto parecía una figura humana, pero la nueva radioterapia, que es la IMRT, que determina muchísimo más detalles y precisiones de lo que yo quiero. Acá tenemos en el concepto de IMRT o radioterapia de intensidad modulada, y consiste en radiación de distintas incidencias, pero con una fluencia no uniforme. La 3D entrábamos de distintos planos, pero siempre con la misma dosis, ahí teníamos una protección plomada. Acá es distinta la conformación de la protección en cada una de las ventanas por donde va a entrar los rayos. Ahí tienen, ven en esta imagen, yo estoy irradiando este volumen por distintos puertos que va a entrar la radioterapia y cada una tiene una protección plomada completamente diferente que es específica para este paciente. Aquí vemos que la planificación IMRT puede seleccionarse 5 incidencias, 7 incidencias o 9 incidencias. A veces se pueden poner más, pero en general con eso es suficiente para una muy adecuada diseño. Acá tenemos cómo era un campo de radiación con radioterapia convencional. Toda esta área recibía la misma dosis. 3D, un área que ya delimitaba un poquitito mejor en esta Colorado y menos los tejidos vecinos. Pero la IMRT, fíjense que yo delimito perfectamente el volumen que quiero irradiar y protejo a todo el resto. Miren acá protegiendo la médula espinal, pero a las glándulas salivales que quería proteger para que no produzca serostomía cuando irradio la cabeza y cuello. Acá vemos lo mismo, protección, muy delimitado el campo, esto es en la pelvis, fíjense, irradiando una próstata, protejo la vejiga hacia adelante, protejo el recto hacia atrás, lo mismo acá, estoy irradiando el útero seguramente, protección de la vejiga y el recto, ¿sí? Nos permite entonces dar una mayor dosis en el volumen que nosotros seleccionamos, irradiando con mucho menos a los tejidos vecinos. Acá vemos otros ejemplos de planificación en la pelvis, que es los sitios donde más se utilizan porque tenemos que proteger la vejiga y el recto que tienen muy baja tolerancia a la radiación y que producen muchos síntomas durante y después del tratamiento. Entonces, cuanto menos irradiamos vejiga y recto, vamos a tener menos efectos. Esto es una comparación graciosa, pero que se entiende. Los dos son un Ford Mustang, pero vemos la diferencia entre la modernidad y la cosa más antigua. Son los dos lindos autos, pero uno es mucho mejor. Pero ¿qué es lo que pasa con la IMRT? Aún con la IMRT tenemos y queremos precisar más, tener más precisión en la irradiación del volumen, tenemos estos problemas. Por ejemplo, los movimientos respiratorios hacen que el nódulo este que yo quiero irradiar y no irradiar al pulmón, que tiene bajísima tolerancia a la radioterapia, al moverse con la respiración recibe distinta radiación, tanto el tumor como el tejido normal. ¿Sí? Ahí vemos cómo se mueven los tejidos respiratorios. Fíjense, acá delimitamos este campo, pero cuando el paciente inspiró cambió completamente. Acá vemos también qué es lo que pasa en la pelvis. Acá tenemos un recto y tenemos la próstata, pero fíjense, si el recto está con aire, me cambia completamente el volumen irradiado. Estoy irradiando más el recto que no quería irradiar y tal vez menos la próstata. Lo mismo acá, vemos con el recto vacío y con el recto con gas, cómo cambia radicalmente la composición del campo irradiado. Lo mismo vemos acá, los mismos ejemplos. En la irradiación de próstata sobre todo se ve mucho. Entonces eso nos lleva a la nueva forma de radiación que existe ahora, que no está en Tucumán todavía, que es la radioterapia guiada por imágenes, que se denomina IGRT o IGRT del inglés, que es radioterapia guiada por imágenes. Y vemos que pueden ser, estos son los distintos equipos que hay, estos son los primeros que se guiaba con ecografía, con una radiografía, y los nuevos que hay cada una de las marcas de radiación de equipos de radioterapia, Siemens, Tomotherapy,
Electra, Synergy y Varian, que son estas son las dos más conocidas, Varian y Siemens, hacen estos equipos que tienen tomógrafos integrados al equipo de rayos, y eso permite una radioterapia guiada. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que en los movimientos respiratorios, yo antes de cada irradiación, antes que el paciente se irradie, se vuelve a tomar una imagen, el equipo toma una imagen y ve cómo está posicionado el tumor en ese momento, que puede haber cambiado en el tiempo, porque se achicó el tumor o porque se movió el órgano. Entonces, permite volver a planificar, cambiar la estructura del campo e irradiar más precisamente. Este ejemplo es con una administración de imagen guiada que es mucho más sofisticada, que esto es lo que se llama un Ganting, creo que lo vemos después, que lo que permite es que solamente el ciclo de radioterapia se da mientras yo le digo que solamente irradie durante el movimiento al final de la expiración, y acá en la inspiración lo corta a todo el ciclo y vuelve a irradiar en el otro. De esa manera siempre va a irradiar en el momento que yo seleccioné, ¿ok? Mucha mayor precisión. Acá tenemos el ejemplo de la radioterapia. Acá cuando cuando el movimiento respiratorio hace que el nódulo se mueva, va a dejar el equipo de radio, deja de emitir radiación y vuelve a emitirla cuando de nuevo está en el movimiento respiratorio correspondiente. Ahí tienen, esto es el gating, lo que permite ver, se le pone esto al paciente en la boca y se puede medir los movimientos respiratorios, y el aparato entonces va a suspender la radioterapia cuando el paciente esté o en inspiración o en expiración, de acuerdo a lo que yo seleccioné. Solamente lo va a irradiar en un momento respiratorio. Acá tenemos lo que significa la EGRT, la radioterapia guiada por imágenes. Acá tenemos la planificación que se hace con la tomografía, la resonancia o el PET, como vimos. Hacemos la fusión de imágenes, planificamos, irradiamos, hacemos la fusión de nuevo de imágenes con el tomógrafo que tiene el equipo, con esto, con el Portal, el Combin, como son distintos tipos, y volvemos, antes de irradiar, volvemos a la planificación y vemos si hay que modificar nuevamente el campo para volver a irradiar. Eso es, en cada sesión se ajusta el campo. Eso es lo que permite la EGRT y permite una radioterapia de altísima precisión. Muchísimos menos efectos tóxicos, por supuesto. Esta es una EGRT más moderna que se llama Tomotherapy. La tomoterapia, este equipo de tomoterapia tiene, ahí está abierto para que veamos el equipo de radiación que gira igual que el helicoide del tomógrafo. Entonces va haciendo la tomografía simultáneamente que va irradiando solamente en el momento en que el volumen yo lo decida. Esto es muy sofisticado. Fíjense acá, este paciente empezó con este campo, pero acá se lo tenemos que modificar porque el tumor se redujo. Esto lo ve la tomografía y uno tiene la posibilidad de modificar el campo para irradiar solo lo que queremos. Y esto entonces incorpora la imagen de tomografía y la radioterapia girando el icono. Y esta es otra forma de radioterapia EGRT, imagen guiada, pero esto se llama CyberKnife o radioterapia estereotáxica. ¿Eso qué significa? Que voy a dar una dosis ablativa muy alta en un solo punto muy preciso, y esto se usa para los tumores cerebrales. Esa radioterapia heterotáxica permite que yo delimite un volumen muy específicamente y dé una dosis única o dos dosis que son ablativas, o sea, matan todas las células tumorales porque doy una dosis mucho mayor, impidiendo que reciba radioterapia. Ahí tenemos, miren la cantidad de haces que llega a delimitar, delimita el volumen perfectamente que puede recibir una dosis ablativa. Tenemos otro uso de CyberKnife, por ejemplo, en este caso es un tumor del ojo. Fíjense, irradiando solo una pequeña porción de la retina. Esto puede ser un melanoma ocular o puede ser un tumor de un niño, que también se puede irradiar con esta técnica, preservando la visión. Acá vemos otra forma de radioterapia estereotáxica, que eso se llama Stereotactic Body Radiotherapy, que quiere decir radioterapia estereotáxica extracerebral, cuando se la usa en otro lugar. ¿Cuándo se usa?
cuando yo quiero irradiar una lesión y darle, por ejemplo, no puedo operarlo a este paciente que tiene esta lesión acá porque tiene condiciones clínicas, hago una dosis ablativa única y para eso tengo que definir el volumen irradiar muy precisamente para no irradiar el tejido vecino. Acá, por ejemplo, se hace sobre una vértebra. Esto se está usando en pacientes que tienen poco número de metástasis en cáncer de próstata, hasta 5, y se ha visto que esa dosis ablativa está mejorando mucho los resultados de los tratamientos. Antes pensábamos que no se podía irradiar metástasis, con esta técnica empezamos a ver que sí se puede hacer. Acá vemos los órganos fundamentales para hacer la SBRT, que es una radioterapia guiada por imágenes, pero de forma estereotáxica, en una sola aplicación con una altísima dosis. Y básicamente se utilizan en pulmón, en hígado o en columna vertebral, o también para pacientes pediátricos, ¿sí? Acá vemos dónde se usó con mayor frecuencia: pulmón, columna, hígado, páncreas, adrenal, próstata, retroperitoneo, cabeza y cuello, son los lugares donde se pueden utilizar. Y finalmente, para terminar, la radioterapia con haz de protones es una radioterapia dirigida, mucho más dirigida al que los fotones convencionales, permite que la dosis sea más alta y al mismo tiempo reduce la irradiación de órganos vecinos. Eh, no es muy distinto el efecto biológico de los protones con los fotones, pero luego de entrar al cuerpo los protones liberan mayor parte de su energía dentro del tumor, a diferencia de los fotones que una dosis mínima da fuera del tumor. La dosis de radiación puede ser ajustada mucho mejor al tumor y podría producir un daño menor al tejido sano. O sea, estos protones permiten una radioterapia casi como un CyberKnife, casi como una radioterapia estereotáxica con una altísima energía. Esta es una radioterapia que es enorme, tremendamente costosa. Este es un equipo, hay solo en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, la terapia con fotones, algunas utilidades menores que alguna vez llegarán a nuestro país, pero no por el momento. Así que bueno, ahí tenemos cómo hacemos la planificación con fotones. Lo mismo acá, permite dar una dosis mucho más precisa. Y finalmente vemos, para finalizar, la línea del tiempo de la radioterapia, como en un poco más de 100 años, 120 años casi, del 1895, evolucionó 1920, fíjense, terapia superficial, aparición de la cobaltoterapia en los años 40, acelerador lineal en los años 80, y a partir del año 2000 toda esta sofisticación actual, la tomoterapia, el CyberKnife, la IGRT, la IMRT, etcétera, la radioterapia conformada, que tal vez no mejoró mucho la preservación del tejido normal y permitir aumentar la dosis sobre el volumen tumoral. Aquí vemos todo lo que tenemos disponible actualmente, los fotones nosotros no, pero esta es la actualidad de las posibilidades de radioterapia en el mundo. Bueno, esto es todo, muchas gracias.